ustedes un buen día. Gracias, doctor Velázquez, gracias, doctor Restrepo, por la presentación. Y hemos querido empezar con lo básico y con el final de la enfermedad. Vamos a hablar de crisis hipertensiva y para eso tenemos que hablar de los conceptos básicos y voy a hacer como la continuidad en estos fenómenos, en estos principios básicos de la conferencia del doctor Pineda, sobre las nuevas teorías acerca de la hipertensión arterial y su definición, que debe definirse no solamente con las cifras de presión arterial, sino como un síndrome cardiovascular progresivo que aparece de complejas e interrelacionadas etiologías. Y que como es un síndrome, usualmente tiene marcadores que pueden hacer aparecer tempranamente, inclusive antes de observar que las cifras de presión arterial están elevadas. Si nosotros no hacemos nada, existe una progresión y esa progresión está relacionada con los daños de órgano blanco y relacionada con la morbilidad cardiovascular y la mortalidad prematura de estos pacientes. Hablamos de que es un síndrome y todos los síndromes tienen un biomarcador, definiendo biomarcador como la característica que nosotros podemos medir objetivamente, evaluar, mirar si este es un marcador de un proceso biológico normal o patológico y que debe responder a una intervención farmacológica o terapéutica. Y el principio de que si no hay enfermedad, no hay eventos relacionados con la enfermedad, aplica la hipertensión arterial. Si nosotros no tenemos cifras de presión arterial elevada, no vamos a tener eventos relacionados con esta enfermedad. Entonces, en la hipertensión arterial, ¿cuál es el biomarcador que nosotros podemos modificar? Precisamente son las mismas cifras de presión arterial. Por eso, la teoría actual de que la hipertensión arterial no solamente debe basarse en el valor absoluto de la presión arterial, sino en evaluar el riesgo cardiovascular y lo que esta enfermedad hace en nuestro paciente. Vamos a hablar también, o vamos a mirar algunos aspectos básicos y fisiológicos sobre la onda de pulso y la reflexión que terminó el doctor Pineda, y miramos aquí, perdón, se me fue esta, miramos aquí el primer impulso eyectado, la fuerza que el corazón ejerce al eyectar el sangre, y si nosotros eso lo conectamos al circuito arterial, vamos a tener una onda de reflexión, conectada al árbol arterial, se regresa a la onda de flexión, que genera esa onda de reflexión, la suma de las dos presiones, la presión que sale y la onda que llega, forma este fenómeno que se llama la onda de reflexión. Si nosotros aumentamos la rigidez de esa arteria, ya sea por disfunción endotelial o por presión arterial elevada, por cualquiera de sus mecanismos, vamos a producir que esta onda que llegue más rápido, como lo vemos aquí, y eso produce tres fenómenos importantes. Uno, que esa onda de reflexión se incrementa, como lo ven ahí. Ese incremento de la onda de reflexión hace que se incremente tanto la presión central como la presión de pulso, y eso está relacionado con eventos cardiovasculares futuros como la enfermedad cerebrovascular. Esa área bajo la curva presión-tiempo, incrementa la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, llevando a hipertrofia ventricular izquierda y a sobrecarga ventricular y falla cardíaca. Y el tercer fenómeno es el fenómeno que se presenta con disminución del acortamiento de esta onda bajo la curva. Esta área bajo la curva se disminuye y ahí es donde se produce la perfusión miocárdica, llevando a ese corazón a exponerse a una disminución de la perfusión a nivel coronario, llevando a cardiopatía isquémica. Tres fenómenos importantes que llevan a daño de órgano blanco y a manifestaciones clínicas que, independientemente de cómo se presente en forma aguda o crónica, vamos a ver los resultados finales. Esos tres fenómenos hacen también esta teoría, la teoría de los subtipos hemodinámicos de la hipertensión arterial, y posiblemente cuando sean aplicables los tonómetros, de lo que nos habló el doctor Pineda, de cómo medir la presión central, vamos a tener este tipo de pacientes hipertensos y los podemos clasificar, según el doctor Gailes, en estos tres tipos hemodinámicos. Uno de ellos, los pacientes con presión de pulso amplia. Esos pacientes con presión de pulso amplia son pacientes mucho más viejos, con unas arterias mucho más rígidas, de tal manera que las ondas de reflexión llegan mucho más rápido al final de la sístole e incrementan la presión sistólica, llevando a presión de pulso amplia. Otro grupo de pacientes con presión arterial media elevada, son pacientes que tienen un endotelio o un árbol arterial mucho más joven. Sus presiones de pulso, la onda de reflexión llega mucho más temprano, mucho más tarde en la sístole, mucho más lenta, y van a incrementar la presión diastólica. Por eso vemos que por debajo de los 55 años la presión diastólica prima como factor de riesgo, y por encima de los 55 años prima la presión sistólica como factor de riesgo.
Y hay un grupo de pacientes que es los de pacientes con hipertensión intermitente reactiva, son aquellos pacientes que tienen factores externos como las enfermedades endocrinológicas, feocromocitoma, uso de cocaína, uso de vasoconstrictores que podrían estar en este grupo de pacientes, que podrían manifestar con presión arterial amplia o presión arterial media independientemente de acuerdo a su estructura y su envejecimiento arterial. Esos fenómenos o esos tipos hemodinámicos de hipertensión arterial nos dan tres grandes grupos de pacientes que hacen enfermedad. Y en la crisis hipertensiva lo vemos así: pacientes con enfermedades de grandes arterias, o sea, pacientes con enfermedad cerebrovascular, pacientes con enfermedad disección aneurismática de aorta, pacientes con infarto agudo de miocardio. Pacientes que hacen enfermedad microvascular, que los tenemos acá, pacientes mucho más jóvenes, son aquellos pacientes que hacen mucho más fácil edema pulmonar agudo o encefalopatía hipertensiva. Y aquellos pacientes de desorden del control neurovascular, hipertensos de bata blanca o hipertensos, como habíamos hablado anteriormente, expuestos a sustancias externas que podrían inducir su hipertensión, pero que las manifestaciones, como lo vemos, podrían ser independientemente una de la otra, como se interponen esos círculos ahí. De tal manera que la rigidez y la elasticidad es muy diferente en el joven que en el viejo, y las manifestaciones clínicas podrían ser distintas. Todo se traduce al endotelio, ese equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras que se conservan en el paciente hipertenso se alteran en forma importante, llevando a hipertrofia endotelial y aumentar el engrosamiento del tono vascular, hipertrofia vascular de la íntima, formación de aterosclerosis, y lleva eso a que ese paciente predisponga a una hipertensión. Pero ¿qué pasa en la crisis hipertensiva? Cuando tenemos un endotelio que está en equilibrio cuando es normal, o que está sometido a una hipertensión crónica pero que está en tratamiento, hay un equilibrio más o menos adecuado entre las sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras. Pero cuando viene en abrupta liberación de vasoconstrictores humorales, independientemente de lo que esté pasando, que el paciente suspendió su medicamento, que el paciente tomó medicamentos que interfieren con el control de la presión arterial, o está sometido a terapias, por ejemplo, los actuales inhibidores de la angiogénesis para terapia oncológica, se llega a un incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel circulatorio que lleva a la producción de sustancias y aumento de la resistencia vascular sistémica. Eso lleva a un estrés mecánico importante en la arteria, llevando a la urgencia hipertensiva. Si nosotros no hacemos nada en ese momento, esto tiene una progresión, hay verdadera injuria endotelial. Esto lleva a aumento de la permeabilidad y a la activación de la cascada de la coagulación y las plaquetas, y esto lleva a lo que llamamos la necrosis fibrinoide producto de la isquemia que se produce a nivel tisular, disrupción endotelial, y ahí es donde tenemos la emergencia hipertensiva. En ese momento se vuelve un círculo vicioso porque esa emergencia hipertensiva libera más sustancias proinflamatorias, más especies de oxígeno reactiva, llevando aumento de la resistencia vascular sistémica, y ahí tenemos el paciente con manifestaciones clínicas de emergencia hipertensiva. Teniendo la base de que el 22% de la población mayor de 18 años es hipertensa, pues esperamos que en el servicio de urgencias de nuestros hospitales tengamos un gran número de pacientes con hipertensión arterial, no sin hablar de la tasa de control que tenemos actualmente, que es relativamente baja. Y se define como crisis hipertensiva tensión diastólica mayor de 120, pero ustedes van a encontrar algunos otros conceptos con valores absolutos de la presión sistólica mayor de 220, y de acuerdo a la condición clínica, como lo vamos a ver más adelante o en algunas otras conferencias relacionadas con el tema, los valores de cifras de presión arterial para definir emergencia hipertensiva podrían cambiar, por ejemplo, en el embarazo y en la posquirúrgica. El 1% de los pacientes hipertensos hacen una crisis hipertensiva a lo largo de su tiempo de hipertensión arterial. El daño de órgano blanco está presente en el 2/3 de los pacientes, pero cuando hacen crisis hipertensiva queda un daño de órgano blanco del 40% de estos pacientes que hacen crisis hipertensiva. Y recordar que en las embarazadas hasta un 7% hacen preeclampsia, y el 4 al 35% de los pacientes en el postquirúrgico podrían hacer una crisis hipertensiva. Son más predispuestos aquellos pacientes que están en bypass coronario, aquellos pacientes de cirugía de cabeza y cuello, y aquellas cirugías que despiertan mucho dolor como las cirugías ortopédicas. La hipertensión es una enfermedad que no duele, solamente duele cuando se presenta la crisis hipertensiva. Y vamos a tomar ese marco de referencia de cifras de valor arterial, y aquí nos debemos hacer una pregunta que es muy sencilla. ¿Existe daño de órgano blanco? Y la respuesta también es sencilla, sí o no.
Si la respuesta es no, tenemos una urgencia hipertensiva, aquí simplemente identificamos la causa, y si la respuesta es sí, tenemos una emergencia hipertensiva, y aquí sí tenemos problemas, porque debemos llevar a ese paciente a una unidad donde puedan manejarle su emergencia hipertensiva. Entonces vamos a hablar en primer lugar de lo que es la crisis hipertensiva, y aquí debemos hablar primero, antes de que el paciente haga la urgencia hipertensiva, aquellos pacientes que llegan al servicio de urgencias, que no son diagnosticados de hipertensión, pero que usted en urgencia le encuentra unos valores de presión arterial elevados. Y uno dice, este paciente con presión de 110, 180 está hipertenso porque tiene dolor, porque tiene ansiedad. ¿Cuáles son los dos mecanismos que están produciendo su motivo de consulta, les está produciendo la hipertensión arterial? Y realmente esa respuesta la vamos a tener en este estudio. Si le incremento la presión arterial en el departamento de emergencias es por dolor, ansiedad o es hipertensión no diagnosticada. Aquí se cogieron una serie de pacientes en un hospital universitario, completaron el protocolo 156, el protocolo que completaron fue el que explicó el doctor Mauricio Pineda con monitoreo en casa de presión arterial. Muchos pacientes no completaron el protocolo porque simplemente no pudieron hacer el monitoreo en casa. De estos pacientes, al evaluar la presión sistólica y la presión diastólica, nosotros miramos aquí, en estos cuadros, cómo no hay una relación exacta o no hay una relación progresiva entre la presión sistólica y el score de Spielberg para ansiedad, y tampoco hay una relación entre la presión sistólica y el score de dolor que se les aplicó a estos pacientes. Entonces, cuando nosotros miramos un paciente en el departamento de urgencias con hipertensión no diagnosticada, no podemos hacer que ese paciente se vaya a la casa una vez solucionado su problema, porque posiblemente se le normalicen los valores de presión arterial. Los resultados de ese estudio mostraron que el 50% de los pacientes se les diagnosticó hipertensión arterial, y el 75% de ese grupo de pacientes, de esos 176, tenían al menos una medición por encima de 140/90. Entonces debemos hacer un manejo, por lo menos una captura de esos pacientes, no dejarlos volar, para un programa de promoción y prevención. Y estas son las guías que debemos hacer cuando un paciente tiene hipertensión en el servicio de urgencias, cuando no ha sido diagnosticado. Miramos que aquí no estamos hablando ni de afinamiento, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Luis Mariano que vamos a afinar, pero cuando tenemos presiones por encima de 160 pero menores de 180 y presiones mayores de 100 pero por debajo de 110, hacemos un seguimiento. Aquí podríamos aplicar o un monitoreo en casa si tenemos una infraestructura para ello, o un monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿A quienes sí damos tratamiento? Le damos tratamiento a aquellos pacientes, o consideramos mayor de 180 o mayor de 110, pero menor de 200 y 120 la diastólica, y aquí estamos ante una crisis hipertensiva, y aquí sí damos tratamiento vía oral. Aquí no vale captopril sublingual o nifedipina sublingual, que eso debe estar proscrito. Aquí no vale medicamentos sublinguales para bajar la presión arterial, porque no hay realmente un impacto en la morbilidad de los pacientes. Ahora sí miremos la parte de la urgencia hipertensiva, y aquí simplemente nosotros debemos identificar la causa, y una vez que identificamos la causa debemos hacer el tratamiento adecuado. Si el paciente suspendió su terapia antihipertensiva, simplemente reiniciamos los medicamentos. Esos pacientes no ameritan terapia endovenosa y tampoco ameritan la utilización de medicaciones sublinguales para bajar la presión arterial. En las siguientes 12 horas, después de una adecuada hidratación, después de una adecuada relajación del paciente, posiblemente colocarles oxígeno, que es más placebo que terapéutico, esos pacientes se van a normalizar su presión arterial una vez reiniciada su terapia antihipertensiva. Pero también debemos identificar antiinflamatorios no esteroideos, debemos identificar sustancias que estén interfiriendo con la absorción de los antihipertensivos, y también debemos identificar otro tipo de situaciones que llevan a la urgencia hipertensiva. Pero la pregunta real que nos debemos hacer es: ¿qué le pasa a estos pacientes que hacen urgencia hipertensiva? ¿Qué pasa después de ello? Y la respuesta está también en este estudio publicado el año pasado, donde cogen un grupo de pacientes que hacen crisis hipertensiva tipo urgencia, 384, y los comparan con 295 pacientes que consultan al servicio de urgencias hipertensos pero que no están en crisis y que tienen esos motivos de consulta muy similares para poderlos comparar. Y aquí están los datos generales de los pacientes. Miramos que no hay muchas diferencias significativas entre un grupo y otro. Había más microalbuminuria en el grupo de la urgencia, había un poco más de edad en el grupo de la urgencia, y también había más hipertrofia ventricular. Posiblemente representaba eso unos pacientes menos controlados o más afectados por su hipertensión arterial. La edad realmente no fue un